Mira, 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 Yuko, 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 se mueven solo. Está vivo esto, ¿eh? Sí. ¡Guau! Está vivo. ¡Japón con jamón! Hola a todos. Este es Japón con jamón. Hoy vamos a enseñaros la receta de okonomiyaki. Madre mía, vaya corte de pelo que me ha pegado la Yuko. Okonomiyaki significa literalmente cocínatelo a tu gusto. Y es que realmente podemos poner los ingredientes que nos dé la gana. Bueno, casi todos. Nuestra receta auténtica japonesa. Cuando estábamos en España queríamos comerlo y pensé cómo hacerlo con los ingredientes en España. Entonces creo que podéis encontrar los ingredientes en vuestro país. El problema es que todavía no tenemos los ingredientes, así que vamos a comprarlos, ¿no? Esta receta voy a enseñaros yo sola porque si Ernesto la enseña va a quedar así. No te metas con mi okonomiyaki después de haberlo hecho con todo el empeño del mundo. A lo mejor algunos ingredientes no podéis encontrar en vuestro país, pero no pasa nada. Voy a enseñaros cómo sustituir. De verdad, es muy fácil, ¿eh? Realmente el okonomiyaki se cocina en una plancha y se utiliza 2 espátulas de metal para ir dándole la forma redonda y cortándolo. Pero como no lo tenemos en casa, pues nosotros vamos a utilizar una sartén, una pala de cocina como esta y, por favor, un cucharón. Al igual que ocurre con los ingredientes, la salsa para el okonomiyaki, que puede ser esta o también esta de Bulldog. Se nota que nos gusta, está ya gastada. A lo mejor no podéis encontrarla en todos vuestros países, pero nosotros vamos a preparar una alternativa que también está muy buena. Si no tenéis, utilizamos salsa de barbacoa, ketchup, salsa de soja, salsa de ostras. Ponemos en un vaso donde queráis 2 cucharadas de salsa barbacoa, 1 cucharada de ketchup, 1 cucharada de salsa soja y media cucharada de salsa de ostras. Y mezclamos muy bien. Con esto y con la mayonesa ya tenemos la salsa. Entonces vamos a hacer okonomiyaki. Primero vamos a poner 4 o 5 lonchas de cerdo con sal y pimienta negra. Nosotros vamos a hacer 2 okonomiyaki. Entonces vamos a cortar 150 gramos de pollo. No olvidéis que tenéis que lavarlo bien. Si en vuestro país no hay ñame, vamos a utilizar patatas. Ahora lavamos y pelamos patatas. Para hacer 2 okonomiyaki utilizamos una patata. Sin cortarla vamos a rallarla. Encima de patata rallada vamos a echar 150 gramos de harina. También vamos a echar un huevo. Echamos 100 mililitros de agua y mezclamos caldo de pescado. Y removemos. Echamos caldo y mezclamos huevos, harina, patata rallada. Si quieres echamos una salsa de soja, media cucharita más o menos. La mezcla que queda de resultado es la masa que vamos a utilizar para el okonomiyaki, ¿no? Sí. Y ahora el repollo, ¿os acordáis de él? Que lo cortamos muy bien. Pues hay que echarlo y removemos. ¿Recordáis que dijimos que el okonomiyaki lo podíais hacer como vosotros quisierais? Pues ahora, cuando llegamos a este punto, es el momento para los que queráis echarle marisco, o gambas peladas, o calamares, o jamón york también, pues echarlo ahora. Salchicha también. ¡Oh, salchicha! Sí, también. Yuko, ¿y para los más atrevidos? Nosotros vamos a hacer con yakisoba. Seguro que vuestro país podéis encontrar. Echamos el aceite en la sartén y la ponemos a calentar. Y ahora que más o menos está caliente, pues echamos toda la mezcla, todo lo que viene siendo la base, la pasta. Mitad, ¿eh? Si cogemos la mitad, pues va a ser para un okonomiyaki y la otra mitad pues para el otro okonomiyaki. Y ahora echamos arriba yakisoba y 2 lonchas de carne. Y ahora tapamos y 5 minutos esperamos, pero el fuego no es tan fuerte. Cuando por debajo está hecha bien, entonces dar la vuelta. Pero Yuko, ¿eso no es peligroso? ¿Crees que le va a dar bien la vuelta? Hostia, miedo me da. No. ¡Oh! Y
tenemos que echar el queso. Ingrediente muy importante, pero no es obligatorio. A nosotros es que nos encanta con el queso derretido, ¿verdad? Sí. Nosotros le echamos más o menos esa cantidad de queso y tapamos. Y esperamos otros 5 minutos. Y ahora ponemos en el plato. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser echar nuestra salsa, que casi se me cae la cuchara, y también mayonesa en forma de red. Recordad que, bueno, podéis echarlo como os dé la gana, pero queda más visual si queda así, como en forma de red. Ole, aquí quedó el okonomiyaki. Mira, 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 Yuko, se mueven solo. Está vivo esto, ¿eh? Sí. ¡Guau! Parece que está vivo, pero ¿sabéis qué pasa? El pescado seco este está rallado tan fino que del calor que desprende el okonomiyaki se mueve solo, ¿eh? Está vivo. Uf, Yuko, de verdad qué buena pinta tiene este okonomiyaki, ¿eh? Sí. ¡Brindamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Bye! Oh, por supuesto es la bebida de siempre, de la cual no voy a hablar ni voy a decir su nombre. ¡Probamos! Espérate, porque esto está ahora mismo hirviendo, no sabéis el humo que está saliendo. Yo tengo que esperar a que esto se enfríe, Yuko. No, pero mientras se enfría vamos a resolver ya el misterio del vídeo anterior. Ah, tenemos que decir la solución. Pues era el 8. Hay más mascotas que niños menores a 15 años en Japón. Lo que pasa es que esto se dice de una manera un poco como extraordinaria, ¿no? Como si en Japón esto fuera... Pero realmente es un dato bastante normal en muchos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, por cada niño menor a 16 años hay casi 3 mascotas. En el Reino Unido, por cada niño menor a 15 años hay 2 mascotas y media. Incluso en Brasil también hay bastantes más mascotas que niños. Pero en Japón resulta que no es tan sorprendente el dato, sino que por un niño menor a 16 años hay 1,4 mascotas. O sea, tampoco es tan raro. En la descripción os he dejado un par de enlaces, así que ir a mirar si queréis informaros más sobre este tema. Tampoco tiene mucho más misterio. Mucha gente piensa que es de Yaeva, ¿no? Ah, es verdad, Sí. pero creo que también fue culpa nuestra por poner en el título Dientes torcidos o Yaeva. Mucha gente pensó que lo que era falso es que el Yaeva no existe. No, el Yaeva sí que existe, por supuesto, en todos los países del mundo hay gente que tiene un diente torcido. Lo que es falso es que los japoneses prefieran a las chicas con dientes torcidos por encima de las chicas que tienen los dientes sin torcer. Eso sí es fake. Eso obviamente... Sí, a algunos chicos sí, a lo mejor les gusta eso, pero normalmente los actores japoneses y las chicas quieren poner bien. Sí, hace poco la de AKB48, ¿no? Sí, también, sí. Lo que ocurre es que muchos japoneses ven eso normal, más que nada porque ir al dentista a arreglárselo es tan caro que lo ves por la calle. Es bastante común encontrarte a gente por la calle con un diente torcido, entonces ya está muy normalizado, ¿no? La gente no lo ve como un defecto. Misterio resuelto. Vamos a empezar por la sopa de miso y si me la puedo beber, el okonomiyaki seguro. Es que esto está que arde. Dayo. Está sí, buenísimo. Está bien. ¡Probamos! Vamos a probar. ¿Ya te lo has comido? Muy bueno. Uy, sí. Me ha salido bien. Está incluso más buena que la sí. salsa original de okonomiyaki, ¿no? Menudo invento. Sí. La carne está como crujiente. Buenísima. Que no se os olvide dejarla en sal y pimienta negra, Sí. porque tiene el sabor perfectamente cogido, ¿eh? Si os ha gustado este video, dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!